Ponemos el dardo ahí que entra suave adentro, golpeamos un poquito para que se meta y disparamos. Un tiro de prueba. Hola amigos de YouTube. En el video de hoy vamos a ver la construcción de una cerbatana casera muy pero muy potente y además también que lo primordial, la construcción de los dardos. Esto lo hago prácticamente a nivel profesional porque es una cerbatana que se las trae. Nos puede brindar horas y horas de entretenimiento, a veces entre amigos, tirando al blanco, ya que es de mucha precisión y mucha potencia. La construcción es tremendamente simple, es solo un caño de polipropileno, esos de las cañerías de agua, de media pulgada, de 1,20 m aproximadamente de largo. Las cerbatanas que utilizaban los indios para cazar a veces, la hacían de 1,80 m aproximadamente con alguna caña de bambú. Pero nosotros, como es solamente para tirar al blanco, la vamos a hacer de 1,20 m, caño de media pulgada. Lo que acaban de ver hace unos instantes, simplemente le puse aquí un imán, eso de los magnetrones de los microondas, para luego poder tener los dardos ordenaditos y a mano para hacer varios disparos seguidos. Lo que vamos a hacer ahora es cómo construir estos dardos que son fabulosos. Y después, por supuesto, a probar. Aquí tenemos los dardos. Como pueden ver, tienen una muy buena punta, así que se clavan bien en una madera. Y vamos a ver cómo los construí. Bueno, aquí a decir verdad, debo confesar que tuve muchísima suerte, ya que mirando en el desguazadero que hay en mi localidad, encontré estos plásticos que deben ser de alguna empresa que tiró repuestos de algunas máquinas. Son de plástico, livianos y muy resistentes. Lo que había que conseguir era algo a la medida que entrara justo en el caño. Esto que conseguí yo, esta parte, entra justo. Se desliza perfectamente aquí en el caño. Entra, ¿ve? Así que es utilizar esta punta y que ya es hueco adentro para poder meterle la punta. La otra forma de hacer esto es hacer un cono de papel, si es que no hemos conseguido algún conito hecho ya. La ventaja que tiene el cono es que uno lo va cortando a la medida y siempre va a haber un punto en que va a entrar exactamente. Pero esto ya lo tenemos hecho, así que no debemos preocupar. Lo primero que hice fue cortarlo para dejarlo de una medida acorde aproximadamente aquí. Para hacer la punta vamos a utilizar un tornillo de estos para madera, que pueden ver acá, al cual con una moladora le haremos algo de punta. Si bien el tornillo ya tiene, debemos hacerle una punta para que penetre fácilmente en una madera y se clave aún con poco esfuerzo de lanzarlo. Yo lo hago a esto con una moladora, lo pueden hacer con una lima, lo pueden hacer con lo que quieren, pero es algo muy sencillo. Cuando ya consideren que tienen la punta que ustedes quieran, lo que tenemos que hacer ahora es agrandar un poquito el agujero, ya que esto no es macizo, pero el tornillo no entra aquí. Ahora con un taladro y una mecha de 6 milímetros vamos a pasarle para agrandar un poco el agujero central. Pero no lo vamos a pasar del todo, sino que lo vamos a llevar hasta esta parte aproximadamente. Cuando queden 2 centímetros de la punta ya no perforaremos más. Yo aquí a la mecha ya le puse un tope para saber que me salgan todos iguales a la misma profundidad. Entonces hacemos así y agujereamos. De esta forma ya habremos agrandado un poco el hueco. Y ahora le insertaremos el tornillo. Como el tornillo aquí ya va a roscar en la punta y se va a agarrar bien, no se va a mover, pero la cabeza no va a entrar acá en el agujero que hemos hecho. Y no podemos agrandarlo mucho porque se debilita el material. Entonces lo que tenemos que hacer es achicar
la cabeza del tornillo. Aquí ya hemos achicado la cabeza del tornillo, que ya tiene la punta, y la dejamos apenas como para que se pueda directamente utilizar con el destornillador. Entonces ahora lo metemos acá, roscaremos el tornillo hasta que salga del otro lado y se vaya roscando. Ahí hizo tope. Como ven, el tornillo está enroscado desde aquí hasta acá, bien agarrado al material, y ya tenemos el dardo hecho. Pero ¿qué ocurre? Estos dardos ya tienen una forma aerodinámica, pero a veces no es suficiente para mantener la misma dirección y se desvían un poquito de lado y pegan de costado a veces o no pegan bien con la punta. ¿Cómo vamos a solucionar eso? De una manera muy simple. Vamos a tomar una pequeña cinta de seda de unos 20 centímetros por 5 milímetros de ancho. Cortaremos unos 20 centímetros para cada dardo. Lo doblamos luego en la mitad y tomamos una bolita de tergopor, un pedacito de tergopor o isopor, o no me acuerdo qué otro nombre tiene, que son aislantes, un aislante de frío. Un poquito como el que tenemos acá y lo metemos aquí dentro de la cinta. De esta forma. Luego es muy simple, lo metemos aquí dentro. Siempre hay que buscar que el pedacito de telgopor sea un poquito más grueso que el agujero, más ancho, total se achica. Y luego lo metemos a presión adentro del agujero que habíamos hecho previamente. De esta forma esto ya no se sale más. Si tiramos se sale, pero como no hace ninguna fuerza, esto nos sirve perfectamente para hacer la cola de flecha, para que esto vaya siempre, siempre derecho. Sin más preámbulo, vamos a probar y van a ver qué maravilla que es esto. Bueno, y ahora sí, ya tenemos lista nuestra cerbatana y vamos a tirar al blanco que está ahí a 6 metros. Normalmente esta cerbatana es para un tiro bueno entre 10 y 12 metros, son muy efectivas y bastante certeras también. Ponemos el dardo ahí que entra suave adentro, golpeamos un poquito para que se meta y disparamos. Un tiro de prueba y vamos a ir viendo. ¡Upa! Erramos feo ese. Eso es un centro. Otro, o cerca al menos. Justo estaba por comentarles eso, de que cuando hay varios dardos hay muchas posibilidades que uno se pegue contra otro y lo rompa. Así que acá veo que se me ha roto uno. Esto se debe a que hay demasiado dardo ya y bueno, se da la casualidad de que alguno pega sobre otro y lo rompe. Ese creo que fue un centro, atravesó la mosca en la cuarta vértebra lumbar. No sé qué pasó con este. Bueno amigos, como habrán podido ver, la cerbatana es todo un éxito, es muy fácil de realizar y puede dar muchas horas de entretenimiento, incluso en el interior de la habitación. Lo único, hay que tener cuidado que no haya chicos cerca, y si hay chicos que están presenciando o se les está enseñando, deben estar siempre detrás del tirador. Con esto casi no hay rebotes, así que no hay ningún problema. Si te gustó este video, compartilo, dale me gusta y suscríbete para que seamos cada vez más una gran familia. Amigos, esto ha sido todo por este video y será hasta que nos veamos.